native Witch. Asimbonanga uMandela thina laphe khona laphe hleli khona asimbonanga Bueno, pues sin más preámbulo, le cedemos el uso de la voz al excelentísimo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Sudáfrica en México, el señor Sandile Lotrin. Adelante, excelentísimo. Well, let me start by thanking the organizers of this session today. Permítame iniciar agradeciéndole a los organizadores de esta sesión. And it is indeed instructive that Y es muy instructivo el que you celebrate your 40th anniversary this year, celebren su 40 aniversario este año and South Africa celebrates the 20th anniversary this year. y Sudáfrica celebre su 20 aniversario este año. And it is indeed instructive Y también es muy instructivo que you today have organized this gathering in order to celebrate the life of the founding father of the South African nation. hayan organizado este tributo para celebrar la vida del padre fundador de nuestra nación. Before we are students, we are members of the society. Antes de convertirnos en estudiantes, somos miembros de una sociedad. And our being students is just a temporary phase of our life. Y nuestro ser de estudiantes es solamente una etapa temporal de nuestras vidas. Because once we complete our studies, we have to go back to the society. Porque una vez que completamos nuestros estudios, debemos regresar a nuestra sociedad And be the ordinary members of the society. y convertirnos en miembros ordinarios de nuestra sociedad. So therefore, being a student is not an end in itself. Por tanto, ser un estudiante no es un fin en sí mismo, It is a means to an end. es un medio para alcanzar el fin. The end is the service of your community. El fin es el servicio a su comunidad And the means is the acquisition of knowledge. y el medio es la adquisición del conocimiento. This knowledge normally comes in the form of theory, Este conocimiento generalmente se presenta en forma de teoría, principles, values, ethics, etc. principios, valores, ética, etc. But for you to be able to translate it into a reality, Pero para que ustedes puedan traducir esto en una realidad, you must model it with some experiences. deben moldearla con algunas experiencias. And I appreciate the fact that Y agradezco el hecho de que this source of knowledge, this fountain of knowledge, the university, esta fuente de conocimiento, la universidad, is bringing together the practical experience of the implementation of several theories that have been learned here at the university. está juntando la parte práctica del aprendizaje de ciertas teorías que aquí se enseñan y se aprenden, Because justice is theory, porque la justicia es teoría, but applying justice is practice. pero la aplicación de la teoría es la praxis. To fight for justice is practice. Luchar por la justicia es la praxis. Fighting for human rights is practice. Los humanos luchando por los derechos humanos es la praxis también. Those are the principles that drove Mandela to be who he was at the time he died. Y esos son los principios que llevaron a Mandela a ser quien fue al momento de morir. So this, I think, is a very good idea, university. Así I que appreciate it. creo que esa es una muy buena idea la que tiene la universidad de celebrar y la agradezco. As they say, heroes are not born, Como se dice generalmente, los héroes no nacen, but are produced by the circumstances of their own time. sino que son producidos por las circunstancias de su propio tiempo.
That's another theory. Esa es otra teoría. And later I will translate this into practice and I will indicate how. Y posteriormente voy a traducir esto a la práctica, les indicaré cómo. People are born into families, La gente nace en el seno de familias, communities, comunidades, countries, and países the world y del mundo, as ordinary mortal beings. como seres mortales ordinarios. However, Sin these embargo, settings, estos entornos which constitute the environment of one's birth, que constituyen el ambiente del nacimiento de uno, shape and inform both the character and the total being of an individual. le dan forma e informan tanto el carácter total del ser como el del individuo. Now the practical part. Ahora, la parte práctica. Mandela was no exception Mandela no era una excepción to this truth. a esta verdad evidente. As the circumstances of his own time created a hero out of an ordinary household boy. Ya que las circunstancias de su tiempo lo crearon a él, un héroe, de ser solamente un chico rural ordinario de la tribu Xhosa. The only difference is that La única diferencia es que when the challenges of the time called forth, cuando los retos de su tiempo hicieron un llamado, he stepped forward, él dio un paso hacia adelante, took the lead, tomó el liderazgo and ultimately transformed not only into a South African hero but an international icon. y se transformó finalmente no solamente en un héroe sudafricano, sino en ícono internacional. In August 1835, En agosto de 1835, Karl Marx wrote an epic college leaving essay entitled Reflections of a Young Man on the Choice of a Profession. And he said the following thought-provoking words. Carlos Marx escribió un ensayo que tiene ciertas palabras provocadoras, llamado Reflexiones de un joven en la elección de una profesión. I quote, Y cito, "History calls those men the greatest, la historia llama a esos hombres los más grandes, who have ennobled themselves by working for the common good. los que se han ennoblecido trabajando por el bien común. Experience acclaims as happy as the man who has made the greatest number of people happy. La experiencia aclama como el más feliz a quien que ha hecho feliz al mayor número de gente. Religion itself teaches us that La religión misma nos enseña que the ideal being whom all strive to copy sacrificed himself for the sake of mankind. el ideal de vida a quien todos se esfuerzan por copiar se sacrificó por causa de la humanidad. And who would dare set acknowledge such judgments? ¿Y quién se atrevería a poner en duda estos juicios? If we have chosen the position in life in which we can most of all work for mankind, Si en la vida hemos escogido la posición desde la cual podemos trabajar más por la humanidad, no burdens can bow us down, ninguna carga nos puede doblegar, because they are sacrifices for the benefit of all. porque son sacrificios que se hacen por el bien de todos. Then we shall experience no petty, limited joy and self-joy, Entonces experimentaremos una no pequeña, limitada, ni egoísta alegría, but our happiness will belong to millions. sino que nuestra felicidad le pertenecerá a millones. Our deeds will live on quietly but perpetually at work. Nuestros hechos se vivirán calladamente, pero por siempre obrando. And over our ashes will be shed the hot tears of noble people. Close quote. Y sobre nuestras cenizas se verterán las calientes lágrimas de la gente noble. Fin de cita. I can say with no fear of contradiction now that nobody in the contemporary history embodies this truth more than Nelson Mandela. Sin temor a equivocarme, puedo decir que nadie en la historia personifica mejor esto que Nelson Mandela, The father of the South African Rainbow Nation, el padre de la nación arcoíris sudafricana, whose personal sacrifices form the foundations of our constitutional democracy, cuyos sacrificios personales fundaron, más bien fueron los fundamentos de nuestra democracia constitucional, whose visionary leadership pulled back our beloved country from sliding into a slippery and internal abyss of civil war and self-destruction. cuyo liderazgo visionario rescató a nuestro país de deslizarse en un abismo metido en la guerra civil y la destrucción.
And by so doing, he brought happiness to the 50 million South Africans. Y al hacerlo así, le trajo felicidad a casi 50 millones de sudafricanos. Indeed, his deeds will forever be etched on the sands of time, De hecho, sus acciones quedarán siempre escritas en las arenas del tiempo, quietly but perpetually at work. calladamente, pero por siempre obrando. Was it not over his quiet body that we saw millions of people shedding their hot tears in December? ¿O no fue acaso que vimos sobre su cuerpo las lágrimas tibias rodando a causa de su muerte? During his funeral, as his body returned to the bowels of the soil of the country sacrificed. Durante su funeral, cuando su cuerpo estaba por volver al seno de la tierra que lo vio nacer. Mandela's choice of profession was not only guided chiefly by his own perfection, La elección de una profesión de Mandela no solamente estuvo guiada por la perfección, but directed by welfare of the oppressed black South Africans. sino por el bienestar de los negros sudafricanos oprimidos. He wanted to use the law profession as a weapon for the liberation of his people. Él quería usar el ejercicio de la ley como carrera para liberar a su gente, Because he was a firm believer in education as a weapon that one can use to change the world. porque él creía firmemente en la educación como arma para cambiar al mundo. Starting part-time as he was also working to support himself, Estudiando de tiempo parcial mientras también trabajaba para sobrevivir, he, upon completion of first grade degree, opened the first black legal practice in partnership with his lifelong friend and colleague, Oliver Tambo. al terminar su licenciatura en Derecho, él abrió la primera práctica legal de negros junto con su amigo de toda la vida, Oliver Tambo. This was one of the most successful and busy law firms in South Africa. Y esta era una de las firmas de derecho más importantes y de más éxito en Sudáfrica. And Mandela could easily have concentrated on his profession and made a lot of money for himself. Hubiera sido muy fácil para Mandela concentrarse en el ejercicio de su profesión y hacer mucho dinero de ella. But this was not to be, Pero esto no iba a ser así, as the welfare of the oppressed masses occupied the pride of place in his heart. porque el bienestar de los oprimidos seguía ocupando un lugar especial en su corazón. In his autobiography, Nelson Mandela describes his politicization in the following terms. En su autobiografía, Nelson Mandela describe su politización en los siguientes términos. I quote, Y cito: "Then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. y poco a poco me di cuenta de que no solamente yo no era libre, sino que mis hermanos y mis hermanas tampoco eran libres. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, Me di cuenta que no solo era mi libertad la que estaba restringida, but the freedom of everyone who looked like I did. sino también la libertad de todos aquellos que se parecían a mí. That is when I joined the African National Congress. Y entonces es cuando me uní al Congreso Nacional Africano. And that is when the hunger for my own freedom became greater hunger for the freedom of my people. Y entonces cuando mi hambre de libertad, de mi propia libertad, se convirtió en un hambre más grande por la libertad de mi pueblo. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect Fue este deseo de liberar a mi gente para que tuviera la dignidad y el respeto a sí mismo de seguir that animated my life, lo que animó mi vida transformed a frightened young man into a bold one, y lo que transformó a un chico asustado en uno valiente, that drove a law-abiding Artame to become a criminal, lo que hizo que un hombre apegado a la ley, un ciudadano, se convirtiera en un criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, lo que convirtió a un esposo, amante de su familia, se convirtiera en un hombre sin hogar, that forced a life-loving man to live like a monk. lo que forzó a un hombre amante de su pareja a convertirse en un monje. I'm no more virtuous or self-sacrificing than the next man, No soy más virtuoso ni más sacrificado que el siguiente hombre, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. pero también me di cuenta de que yo no podía disfrutar la libertad que se me ofrecía cuando mi gente, la que me rodeaba, no era libre. Freedom is indivisible. La libertad es indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. Las cadenas sobre algunos de mis gentes eran las cadenas sobre todos nosotros. The chains on all of my people were the chains on me. Y las cadenas de todo mi pueblo eran las cadenas sobre mí.
close quote. Fin de cita. Mandela was influenced by many currents of thought. Mandela fue influenciado por diferentes corrientes e ideas. As a boy growing up in the rural Transkei and brought up in a church homestead, Como joven, creciendo en la parte rural de Transkei y creciendo en una casa de un jefe de tribu, he would learn at the feet of tribal counselors. él aprendiw a los pies de los consejeros de la tribu. Among others, Xhosa traditional history, Entre otras, la historia tradicional de su pueblo Xhosa, Xhosa customs and philosophy. las costumbres y la filosofía de la tribu Xhosa. One of the main tenets of that traditional philosophy is that I am because you are. Y uno de los principales pilares de esa filosofía es el yo soy porque tú eres. It is this philosophy that influences his concept of the indivisibility of freedom, which he articulates in the above note. Y fue esta idea la que se convirtió en el pilar de su creencia de que no se podía dividir la libertad. Y se resume así. As the traditional history and knowledge is passed from generation to generation by word of mouth, Al pasar de palabra en palabra la historia tradicional y el conocimiento de una generación a otra, he had to learn the art of listening, and as a child growing up in the fifth world, where disputes were being resolved, he also learned reconciliation skills. él aprendió que el escuchar como joven mientras estaba en crecimiento era importante para resolver disputas y también para aprender técnicas de reconciliación. Conceptually, traditional justice is more oriented towards reconciliation than to punishment. Conceptualmente, la justicia es más reconciliatoria que punitiva. These were the skills that helped him in his role of leading the peaceful transition from apartheid to democracy. Y esas fueron las habilidades que le ayudaron en su papel de guiar a una transición pacífica del apartheid hacia la democracia. From the tribal philosophy of Ubuntu, De la filosofía tribal del Ubuntu, Mandela learned forgiveness, Mandela aprendió el perdón, which would be the trademark of his tenure as a president. que sería la marca distintiva de su gestión como presidente. He learned the notion of inclusiveness, Aprendió la noción o la idea de la inclusividad which informed his approach to governance in the post-apartheid South Africa. e informó su enfoque de gobierno en la Sudáfrica post-apartheid. It was these two versions that influenced the concept of a government of national unity, which Mandela formed upon his party's resounding victory in the first democratic election. Y fueron estas dos virtudes las que influyeron en el concepto de gobierno de la unidad nacional, la cual Mandela formó con su partido en la victoria indiscutible en las elecciones democráticas. And I think at this point I must pause Y creo que en este momento debe hacer una pausa and make mention of a very, very crucial point, y mencionar un punto que considero que es muy, pero muy crucial. that perhaps amongst you, the students of history, know how colonialism was fought both in Africa and in Latin America. Que tal vez ustedes como estudiantes que han visto el colonialismo sepan cómo se luchó en África y en otras partes de América. When the people of those continents sought self-determination, Cuando la gente de esos continentes buscaba la autodeterminación, the situation there was very clear. la situación entonces era muy clara. The colonizer sat in the so-called mother country. El colonizador permanecía en el así llamado vieja patria o la madre patria, And the colonized resided in the colonized country. y el colonizado permanecía en el país colonizado. Now, Ahora, the situation in South Africa was a very complex one, la situación en Sudáfrica era muy compleja, where the colonizer and the colonized sat side by side. donde el colonizado y el colonizador se sentaban uno junto al otro. He had nowhere to go No tenía lugar a donde correr. once decolonization took place, Una vez que la descolonización ocurriera, because they already had regarded South Africa as their home. ya ellos consideraban ahora a Sudáfrica como su hogar. And therefore, the approach that Mandela adopted Y por tanto, el enfoque que Mandela adoptó was the one that says that
fue el que dice que South Africa belongs to all who live in it, black and white. Sudáfrica le pertenece a todos los que viven en ella, blancos y negros. And as he had already indicated that he had already fought for white domination, Y como él ya había indicado que había luchado contra la dominación blanca, he didn't want to see reverse domination. no quería ver una dominación reversa, Domination of white people by black people in South Africa. la dominación de los negros sobre los blancos en Sudáfrica. And therefore, it was very important that Por tanto, fue muy importante que the solution to the South African decolonization process la solución para el proceso de descolonización en Sudáfrica should be imbued with strategic agility, debía estar llena de una visión estratégica, and the reconciliation of the different groupings, therefore, was the underpinning of that strategy. y la reconciliación de los diferentes grupos participantes era la parte clave de esa reconciliación. In defiance of the dictates of majoritarian democracy, Al desafiar los dictados de la democracia mayoritaria, which holds that the winner takes all, que nos dicen que el que gana se queda con todo, Mandela invited all the losing parties to form a government of national unity with him. Mandela invitó a todos los partidos perdedores a formar parte de su gobierno. To the chagrin of some of us, Y para el asombro, el shock de muchos de nosotros, including the party that had been responsible for our oppression and his incarceration for 27 years. incluyendo el shock del partido que lo encarceló y que lo mantuvo en opresión por 27 años, Because Mandela refused to be captive to dogmatic, ideological, and theoretical confinements and opted for practical and pragmatic solutions. porque Mandela rehusó ser un cautivo de las ideas dogmáticas y teóricas y optó por una solución pragmática y mucho más práctica. And I'm sure some of you who are students of political science are asking, Y estoy seguro de que algunos estudiantes de ciencias políticas estarán preguntando, is it not the tenet of democracy that majority rules? ¿acaso no es cierto que la mayoría es la que manda en una democracia? What is this old man doing? ¿Qué está haciendo ese viejo entonces? Yes, that's correct. Y es correcto. If you are dogmatic about democracy, Si ustedes son dogmáticos respecto a la democracia, as I said right from the beginning, y como dije desde el principio, that the principles and the theory that lie within these corners, within these walls, que los principios y las ideologías a los que invitamos en estas paredes, en estos muros, needs creativity in their application to the real world. necesitan una creatividad en su aplicación para el mundo real. You cannot take the Western notion of democracy and transplant it holus into a Latin American context. No pueden tomar completamente un enfoque occidental de la democracia y aplicarlo al 100% en el contexto latinoamericano. And democracy has to be a solution of a specific kind of a situation. La democracia debe ser una solución para una situación específica. And therefore it cannot apply in generality. Por tanto, no puede aplicarse de manera general. Protestant Christian theology and ethics also had an equally strong influence on him as a child. La teología cristiana, protestante y la ética también tuvieron una fuerte influencia en él como un niño. In fact, it was at a Methodist mission school where he was given the name Nelson by his teacher. De hecho, fue en una escuela misionaria metodista donde recibió su nombre de Nelson por una maestra. Which was one of the characteristics of colonialism, by the way. Y de paso, esa era una de las características del colonialismo, Where you would be given a name Sandile by your parents, donde tus padres te dan el nombre de Sandile, but either church or school would say, no, you can't be Sandile, you must be Simon. pero la iglesia o alguna otra institución te dice, pero tú no te puedes llamar Sandile, te debes llamar Simon. Whether your parents who have a right to name you agree or not. Y eso si tus padres, que fueron quienes te dieron el nombre, están de acuerdo o no. So Mandela's name Así que el nombre de Mandela was a colonial imposition fue una imposición colonialista on him. en él.
As a young man, Como joven, African nationalism influenced his thinking for a while. el nacionalismo africano influyó en su pensamiento por un tiempo. As he developed as an activist and a political thinker, Al desarrollarse como activista y pensador político, African nationalism began to yield place to the revolutionary ideas of Marx, Engels, and Lenin, and those of the great liberator Presbyterian such as Ho Chi Minh. sus ideas de nacionalismo africano dieron paso a las ideas de revolucionarios como Marx, Engels, Lenin y de gente que había liberado a los oprimidos en grandes cantidades como Ho Chi Minh. Because African nationalism was not an answer to the specific situation that prevailed in South Africa. Porque el nacionalismo africano no era la respuesta para la situación que prevalecía en Sudáfrica. African nationalism could have dictated that we have to drive the white man to the sea where he came from. El nacionalismo africano hubiera dictado que al blanco lo hubieran regresado por el lugar donde llegó, That was not the answer for the South African situation. pero esa no era la solución para la situación sudafricana. Already South Africans have already taken a position that says that Porque los sudafricanos ya habían tomado una posición que dice: those who arrived on our shores in 1652 and dispossessed us of our land aquellos que llegaron a nuestras costas en 1652 y nos desposeyeron de nuestras tierras are, by virtue of history, South Africans. son, por virtud de la historia sudafricana, All what we have to deal with are issues relating to democracy and justice. objetos de lo que tenemos que tratar como justicia y democracia, Not to send them where they came from. y no mandarlos de regreso por donde llegaban, Because, by the way, porque de paso there was no clear country that colonized South Africa. no hubo un país concreto que hubiera colonizado a Sudáfrica. From 1652 up to about 1800, Desde 1652 hasta el 1800 we were colonized by the Dutch. fuimos colonizados por los holandeses, And even then, they were just a mixture of French and Dutch and all that, like the so-called French Huguenots. y incluso entre ellos había una mezcla de franceses y holandeses, de los hugonotes franceses y otros grupos. In the 1800s, the British colonized us. Para los 1800 los británicos, los ingleses llegaron y nos colonizaron, And all the colonizers brought slaves to South Africa from all over the world. y todos los colonizadores trajeron esclavos de diferentes partes del mundo a Sudáfrica. And what right did we have to say those people are less South Africans than we were? ¿Y qué derecho teníamos nosotros de decir que estas personas eran menos sudafricanas que nosotros? Who were brought to our land by circumstances beyond their control? Gente que fue traída a nuestra tierra por circunstancias mucho más allá de su control. African nationalism, therefore, would have been an answer. Por tanto, el nacionalismo africano no hubiera sido la respuesta. Having incarcerated for 20 years, for 27 years, he came out and reached out to those who had put him in jail and offered them a hand of forgiveness and reconciliation. Tras haber estado 27 años en la cárcel y extendió su mano a aquellos que lo pusieron en prisión, él salió de la cárcel y ofreció perdón y reconciliación. As he did this, Al hacerlo así, the majority of the people, including myself, la mayoría de la gente, incluido yo mismo, still felt that the struggle must be pursued until victory. sentíamos que la lucha tenía que seguir hasta alcanzar la victoria. And if South Africa had to be reduced into wasteland, so be it. Y si Sudáfrica tenía que ser reducido a un montón de escombros, que así fuera. It was in that context that he initiated the process of peaceful transfer of power to the majority. Y fue así como él comenzó ese proceso de transferencia de poder hacia la mayoría. For the fact that he knew if we continued with the bloodletting and the racial conflict, so the freedom of his own people would be prolonged. Porque él sabía que si seguíamos con las contiendas y el derramamiento de sangre, el sufrimiento de su propia gente negra iba a prolongarse. And our beloved country would be reduced into ruins. Y nuestro amado país iba a quedar reducido a ruinas. As a Democrat, he believed that people must govern.
Como demócrata, él creía que la gente debe de gobernar. However, he also was aware of that Sin embargo, también estaba bien al tanto de the will of the people must be guided by strategic and visionary leadership. que la voluntad de la gente debe ser guiada por un liderazgo estratégico y visionario. Without this, the concept of people's sovereignty would just be a mere slogan which cannot be translated into reality. Sin esto, el concepto de la soberanía de la gente será solamente un eslogan, una frase que no se puede traducir a la realidad. Without this wisdom, Mandela could not have been able to initiate the process of negotiations until the will of the people so dictated. Sin esta sabiduría, Mandela no hubiera sido capaz de iniciar el proceso de negociaciones hasta que la voluntad de su gente lo dictara. Remember, he started the process of negotiations whilst he was in prison. Recuerden que él comenzó el proceso de las negociaciones cuando aún estaba en la cárcel. How could he have consulted the will of the people behind the walls? ¿Y cómo consultan ustedes la voluntad de su pueblo estando detrás de las rejas? So that's why I say these theories are very nice sounding. Por eso es que les digo que esas teorías todas suenan muy bonito. And it may be dangerous to take them at face value Y es peligroso, puede ser peligroso tomarlas without considering the specificity of the circumstances in which they have to apply. sin considerar las condiciones específicas en las que deben de aplicarse. Because if you are looking at this theoretically, you may say that he was a dictator. Porque si vemos esto de forma teórica, alguien puede decir que él era un dictador. A dictator who ignored the will of his people and surged ahead with negotiations without their approval. Un dictador que dejó a un lado el punto de vista de su gente y sin consultar su aprobación. You will be doing that because you are looking at the textbook theory of the notion of democracy, Y esto lo pueden decir ustedes si ven un libro de texto que les dé las nociones sobre la democracia. not the practical application of that theory in the real situation. Más no a la aplicación de la teoría real para esa situación específica. Esteban Echeverría, an Argentine poet and political activist, described democracy as the regime of reason as against the absolute despotism of the masses. Esteban Echeverría, un poeta y activista político argentino, describió la democracia como un régimen de la razón en contra del despotismo absoluto de las masas. According to him, sovereignty of the people is absolute when it has reason as its norm. De acuerdo a él, la soberanía de la gente es absoluta cuando la razón es su norma. Only collective reason is sovereign and not the collective will. Solamente la razón colectiva es soberana y no la voluntad colectiva. The will is blind, capricious, irrational. La voluntad es ciega, caprichosa, irracional. The will only has wants. La voluntad solamente tiene carencias. The reason instead examines, balances, and decides. La razón, en cambio, examina, balancea y decide. In the face of the collective will that sought to continue with the racial conflict and bloodletting, Ante la voluntad colectiva que buscaba continuar con el conflicto racial y el derramamiento de sangre, Mandela refined the voice of the people. Mandela refinó la voz de su gente. This he did through the medium of visionary and strategic leadership. Y esto lo hizo mediante la visión de una estrategia colectiva, which he used to convert the voice of the people into collective reason. lo que usó para convertir la voz de la gente en la razón colectiva. And that's what constitutes the underpinnings of our peaceful, democratic, constitutional dispensation today. Y eso es lo que constituye el fundamento de nuestra dispensación constitucional, pacífica y democrática de la actualidad. Through that, he examined the political landscape, A través de ello, él examinó el panorama político, balanced a variety of factors making up that landscape, equilibró una variedad de factores que conformaban este panorama and decided on the way to democracy by peaceful means. y decidió sobre el camino a la democracia por medios pacíficos. A practical example of the application of a theory and the principle into a specific reality. Ese es el caso más evidente de la aplicación práctica y teórica hecha realidad en un caso muy específico. This is what he said in his own words.
En sus propias palabras, él dijo lo siguiente, I quote, y cito, "It was during those long and lonely years that my hunger for freedom of my own people became a hunger for the freedom of all people, white and black." y fue durante esas largas noches, días y años solos que mi hambre de libertad y el hambre de mi gente se convirtió en un hambre por la liberación de mi gente. I knew as I knew anything that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Se veía negros y blancos. Decía, yo sabía que la verdad del opresor tenía que ser liberada también como la del oprimido. A man who takes another man's freedom is a prisoner of hatred. Un hombre que toma para sí la libertad de otro es un prisionero del odio He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. y queda confinado detrás de las rejas del prejuicio y de la mentalidad corta. I'm not truly free if I am taking away someone else's freedom. Yo no soy libre si tomo para mí la libertad de otra persona. Just as surely I am not free when my freedom is taken from me. Tanto como yo no soy libre si se me priva a mí de la libertad. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Al oprimido y al opresor igual se les puede robar de su humanidad. As he walked out of prison on his journey to freedom, Al salir de la prisión y en su camino por la libertad, Mandela was clear in his mind that his mission was the liberation of both the oppressor and the oppressed. Mandela tenía bien claro en su mente que su misión era liberar al oprimido y al opresor por igual, Black and white. negros y blancos. Indeed, sovereignty of the people is absolute when it has risen as its law. De hecho, la soberanía de la gente es absoluta cuando la razón se convierte en la norma. For Nelson Mandela, the long walk to freedom finished in December 2013. Para Nelson Mandela, su largo camino hacia la libertad terminó en 2013. Under his leadership, the National Day of Reconciliation became a symbol of our collective victory over our divided past as a nation. Bajo su liderazgo, el Día Nacional de la Reconciliación se convirtió en un día celebrado por todos nosotros para recordar este valor. South Africa made a conscious decision to work for national unity and reconciliation. Sudáfrica tomó la decisión consciente de trabajar por la reconciliación nacional Instead of pursuing the dictates of unbridled democracy. en lugar de buscar lo que solamente dictaba la democracia en sí. This ideal, which became a reality for all South Africans, I believe, Este ideal que se convirtió en una realidad para todos los sudafricanos, creo yo, must be the present ideal for all people, debe ser el ideal actual para todas las personas and the legacy that Mandela will have bequeathed to humanity. y un legado que debe permanecer para la humanidad por parte de Mandela. Mandela taught the world that reconciliation will only happen Mandela le enseñó al mundo que la reconciliación solamente sucederá when people succeed to correct past injustices, cuando la gente tenga éxito en corregir las injusticias del pasado and that societies will be better only y que las sociedades serán mejores solamente cuando when all persons live together in harmony and with equal opportunity. todas las personas vivan juntas en armonía y en igualdad de Indeed, oportunidades. he has set high standards for the 21st century. Y realmente dejó para el siglo XXI estándares muy altos. In closing, Program Director, Y para finalizar, director de este programa, I would like to share with you what I consider a fitting characterization of the man we are talking about. me gustaría compartir con ustedes lo que yo considero que es una buena caracterización del hombre del que estamos hablando. Thus, in the words of the former president of South Africa, Thabo Mbeki, En palabras de nuestro antiguo presidente, Thabo Mbeki, it was at the time when Mandela was retired. y esto lo escribió en el tiempo en que Mandela se estaba jubilando. And as I read it now, I found it so fitting. Y al leerlo ahora lo encuentro tan adecuado. These are the words that were uttered way back in 1999. Y esas son palabras que se dijeron en 1999. But as I was reading it, it was as if they were uttered in December after his death. Y parece que al leerlas fueron escritas apenas en diciembre, después de su muerte. This is what he said. Y eso es lo que él escribió. Mr. President, Señor presidente, we have walked along the road of the heroes and the heroines.
Usted ha caminado por el camino de los héroes y las heroínas. You have borne the pain of those who have known fear and learned to conquer it. Consigo ha llevado el dolor de aquellos que conocieron el temor y aprendieron a vencerlo. You have marched in front when comfort was in the midst of the ranks. Ha marchado la cabeza cuando la parte cómoda estaba a marchar en medio de las filas. You have loved to contend against the river of tears. Ha sonreído en su lucha contra el río de las lágrimas. We have cried to broadcast a story of joy. Se ha reído para lanzar una historia de júbilo. And now you leave this hallowed place to continue to march in front of a different detachment of the same army on the side. Y ahora deja este lugar vacío para continuar su marcha al frente de un nuevo escuadrón bajo el mismo ejército del sol. The accident of your birth should have condemned you to a village. El accidente de su nacimiento debió haberlo dejado encerrado en una villa. Circumstances you did not choose should have confined you to a district. Las circunstancias que usted no escogió debieron haberlo dejado en un distrito. Your sight, your heart, and your mind could have reached no further than the horizon of the natural eye. Nunca sus ojos, su corazón y su mente habrían llegado a ver más allá del horizonte de lo que el ojo humano alcanza a ver. But you have been where you should not have been. Pero ha estado donde no debía estar. You have faced death and said, do your worst. Se ha topado con la muerte y le ha dicho, hazme lo peor. You have inhabited the dark dungeons of freedom denied. Ha habitado los calabozos los más oscuros donde se priva a la gente de la libertad, Which is itself a denial to live in a society where freedom was denied. que es en sí una negación de vivir en donde la gente no tiene libertad. You have had to bear the mantle of sainthood when all you sought was pride in the knowledge that you were a good foot soldier for justice and freedom. Ha tenido que vestir el manto de la santidad cuando todo lo que buscaba era orgullecerse por saber que usted fue un buen soldado que luchó por la justicia y por la libertad. But despite it all and because of it all, we are blessed. And I Pero, think a pesar de todo y por todo ello, hemos sido bendecidos. Muchas gracias. Le pedimos, diputada presidenta, por favor, si firmamos el libro de los mandantes distinguidos, también al excelentísimo embajador, si nos pudieran dejar un mensaje. Pedimos al excelentísimo embajador si nos puede compartir el mensaje a todos nosotros y todos los presentes. I was really very moved by this. Realmente me siento muy conmovido por esto. And firstly, let me take this opportunity En primer lugar, permíteme tomar esta oportunidad on behalf of the people of South Africa para hablar a nombre del pueblo de Sudáfrica, to thank you, the people of Mexico, para agradecerles a ustedes, el pueblo mexicano, for the role you played in isolating South Africa, por el papel que jugaron al aislar a Sudáfrica, which resulted in the demise of apartheid lo cual dio como resultado el fin del régimen del apartheid and the release of Nelson Mandela. y la liberación de Nelson Mandela. Perhaps some of you were still there, Tal vez algunos de ustedes estuvieron allí, but perhaps your fathers or your grandfathers and grandmothers were there. o tal vez sus padres o sus abuelos y abuelas estuvieron allí. But I must tell you, South Africans value the Mexican contribution.
Pero debo decirles que los sudafricanos aprecian grandemente la contribución del pueblo mexicano. Mexico features very strongly in the United Nations debates México tiene un papel muy importante entre los debates de Naciones Unidas, that resulted in isolating South Africa and declaring apartheid as crime against humanity. como fue los que se llevaron a cabo en las Naciones Unidas para declarar al régimen del apartheid como un crimen en contra de la humanidad. And this for me is the continuation of that struggle that we Mexicans have waged Y para mí es una continuación de la lucha que ustedes como mexicanos también han librado to keep Mandela's values alive, para mantener los valores de Nelson Mandela vivos, to assist in disseminating them para contribuir en diseminarlos so that they become the values of the world. para que se conviertan en los valores del mundo. Because I believe if we have these values as the values of the world, Porque creo que si tenemos esos valores como los valores del mundo, we will have a better world. tendremos un mundo mejor. Deputy Jessica, Presidenta Jessica, thank you very much. muchas gracias. You have become a better ambassador for South Africa than me. Se ha convertido en mejor embajadora de Sudáfrica que yo. And I feel that you are threatening my job. Y siento que está amenazando mi trabajo. But I like it. Pero me gusta. Because I'm getting old, I may have to give it to you. Pero me estoy volviendo viejo y creo que se lo voy a tener que dejar a usted. But you, Pero ustedes, Juan, I don't think that this is the last time that we are meeting. creo que no es la última vez que nos reuniremos. Because I'm going to propose Porque quiero proponer that we have a formal relationship, que mantengamos una relación formal. you and South Africa, Ustedes y Sudáfrica. which relationship must enable you to link up with a particular South African university. Y que esta relación les permita ligarse o unirse a una universidad sudafricana en particular. And we have a training kind of an arrangement Y tener algún tipo de arreglo de hermandad that will assist us in exchanging students que nos ayude a hacer un intercambio estudiantil so that there can be a cross-pollination of ideas para que pueda haber una polinización cruzada de ideas between Mexico and South Africa. entre México y Sudáfrica. Over and above that, Y mucho más que esto, the professors also must have a relationship with the professors of that university. los profesores de la UAM deben tener una relación con los profesores de esta universidad sudafricana So that we can broaden knowledge. para que podamos expandir el conocimiento. I'll come back for this at a later stage. Regresaré para tratar esto con más detalle en otra ocasión posterior. I've seen one of my friends here that is also a professor in this university. Ya vi también aquí uno de mis amigos que es profesor de esta universidad. So I would really very much like to have a strong relationship with this campus. This campus, by the way, looks like my own university, University of Fort Hare. Y este campus me recuerda mucho al campus de la universidad, de la Universidad de Fort Hare. That's where Mandela went to university. Y ahí es donde estudió Nelson Mandela. It was the only black university there. Era la única universidad negra de ese tiempo. But it became notorious because it was regarded as a ground for breeding revolutionaries. Pero cobró importancia porque se conocía como el terreno en el que sembraba ideas revolucionarias. None of us, like Mandela, I didn't complete my studies at 40 Igual que Nelson Mandela, yo no terminé mis estudios en la Universidad de Fort Hare because I was expelled and arrested. porque me corrieron, me arrestaron. I don't want you guys to do what I did No quiero que ustedes hagan lo que yo hice. because every year I would burn the university. Entonces cada año voy a quemar la universidad. There was a reason. Había una universidad, una razón. But now, Pero ahora I believe that there is no reason bigger to justify destroying an institute of learning. ya no existen razones que justifiquen la destrucción de una So institución de aprendizaje. don't do what I did. Así que no hagan lo que yo hice. I thank you. Les agradezco mucho. Por una constancia importante del rector de unidad
y un obsequio al excelentísimo embajador. Quiero, en nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana y de las Unidades de Azcapotzalco, otorgar este reconocimiento al excelentísimo señor embajador extraordinario plenipotenciario de Sudáfrica en México, por su conferencia magistral impartida hoy, homenaje a Nelson Mandela en el auditorio de esta universidad. Muchas felicidades. Thank you for the certificate, and I thank you for giving me this degree. Thank you. Muchas gracias por este documento y por este grado. Le estoy pidiendo a la diputada Jessica que, en su carácter de diputada y de presidenta de la Comisión de Relaciones de Amistad México-Sudáfrica, nos auxilie para llevar a cabo este convenio, en el cual estamos muy interesados para para darles una oportunidad a nuestros alumnos que yo creo que sí tienen mucho interés en visitar el país, ofrecer una estancia a los estudiantes de allá aquí en nuestra universidad y propiciar el intercambio también de nuestros académicos. Creo que tenemos mucho en común en las aspiraciones de justicia y libertad entre Sudáfrica y nosotros. Cualquier acción que contribuya a ello nos dará mucho gusto, sobre todo entre los universitarios. Señor embajador, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, ¿me escuchan? Agradecer por habernos recibido aquí. Es un honor para mí estar dentro de esta universidad que es considerada una de las más importantes dentro del Distrito Federal, con un excelente nivel académico, con una capacidad estudiantil impresionante, como ahorita nos comentaba el director. Pero sobre todo para mí es un honor presidir este grupo de amistad tan importante de un país que no solamente tiene una riqueza cultural, sino también económica, social. Y claro que sí, estaremos trabajando, señor embajador y su servidora, para que se pueda llevar a cabo este convenio de intercambio estudiantil, no solamente para la carrera de Derecho, sino que pueda haber la oportunidad de las demás carreras acceder a la Universidad de Sudáfrica, y para mí va a ser un honor contribuir para que este convenio se pueda llevar a cabo. Muchísimas gracias por la invitación y espero que les haya gustado. Gracias. Quiero que por favor nos pongamos todos de pie. Vamos a entonar los himnos nacionales. No sin antes agradecerles a toda su asistencia a este homenaje a Nelson Mandela, agradecerles a las autoridades de esta universidad su hospitalidad y su disposición, al excelentísimo embajador, gracias por acompañarnos. De verdad es un honor acompañarlo aquí y que nos haya ilustrado. A la diputada, gracias por su apoyo.
Simbonanga Mandela thina laphe khona laphe hleli khona asimbonanga Mandela thina laphe asimbonanga Mandela thina laphe khona laphe hleli khona